Mi nombre es Sani Calderón y en esta presentación voy a hablar sobre la importancia del abastecimiento y el stock para el desarrollo de los proyectos petroleros. Introducción a la logística y abastecimiento petrolero. Para empezar, debemos entender la importancia del petróleo. El petróleo es uno de los recursos naturales más importantes del mundo. Se utiliza principalmente para producir energía y combustibles, pero también está presente en muchos productos que utilizamos diariamente. Por esta razón, la actividad petrolera requiere diferentes procesos y operaciones que permitan obtener y manejar este recurso. Además, algunos países tienen el consumo elevado de petróleo debido principalmente a factores como su población, su industria y las necesidades de transporte. Bien, el primer punto nos dice que la cadena de suministro es la columna vertebral de la industria hidrocarburífera. Cuando hablamos de cadena de suministro, estamos hablando del conjunto de actividades relacionadas con el abastecimiento y el manejo de los recursos necesarios para que las operaciones puedan desarrollarse. Por eso, dentro de la industria hidrocarburífera, la cadena de suministro tiene un papel fundamental porque permite contar con los recursos necesarios para las diferentes actividades. El segundo punto nos habla del entorno en el que se desarrollan estas operaciones. En la industria petrolera, muchas actividades se realizan en ubicaciones remotas, es decir, lugares que pueden estar alejados de las ciudades o de los principales centros de abastecimiento. Y finalmente tenemos el tercer punto, nos presenta el objetivo principal, que es demostrar cómo una óptima gestión de inventarios y suministros pueden garantizar la continuidad técnica y la viabilidad financiera de un proyecto petrolero. Dos aspectos importantes. El primero es la continuidad técnica del proyecto, es decir, que las operaciones puedan continuar contando con los materiales, equipos y suministros necesarios. Y el segundo es la viabilidad financiera, que esto significa que la gestión de los inventarios y suministros también deben realizarse buscando un uso adecuado de los recursos económicos. Importancia del abastecimiento al iniciar un proyecto. El objetivo general es garantizar que todos los recursos necesarios estén disponibles en el lugar y momento oportuno, con la finalidad de evitar retrasos en las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es importante tener los recursos, sino que también es necesario que estén disponibles cuando y donde se los necesite. La gestión de abastecimiento es el proceso encargado de. El primer punto es identificar las necesidades de materiales. Esto consiste en determinar qué materiales son necesarios para realizar las diferentes actividades de las operaciones. La idea es conocer previamente qué recursos se necesitan para poder realizar el abastecimiento correspondiente. El segundo punto es seleccionar y evaluar proveedores. Una vez que se conocen los materiales que se necesitan, se debe considerar a los proveedores que pueden proporcionar estos recursos. Por eso, dentro de la gestión de abastecimiento también está la selección y evaluación de los proveedores. El tercer punto es adquirir productos y servicios. Aquí se realiza la adquisición de los recursos que fueron identificados como necesarios. ¿Qué quiere decir? Que después de identificar las necesidades y seleccionar a los proveedores, se procede a obtener los productos y servicios requeridos. El cuarto punto es almacenar y distribuir los recursos. Una vez adquiridos los recursos, deben ser almacenados y posteriormente distribuidos hacia los lugares donde sean necesarios. De esta manera, la gestión de abastecimiento comprende desde la identificación de las necesidades hasta el almacenamiento y distribución. En la parte de la derecha encontramos la jerarquía operacional. Señala que debe existir disponibilidad de insumos antes de comenzar las fases de perforación o producción. Eso significa que los insumos necesarios deben estar disponibles previamente para poder iniciar estas fases. También encontramos los suministros críticos iniciales. Entre ellos se mencionan las tubulares como casing y tubing, las brocas de perforación, los químicos para fluidos, los repuestos de taladro y el EPP. Y finalmente tenemos la alineación de cronogramas. Indica que un abastecimiento a tiempo evita retrasos costosos relacionados con la movilización del personal y maquinaria pesada. Por lo tanto, aquí se relaciona el momento en que se realiza el abastecimiento con el cronograma de las actividades. En esta diapositiva vamos a revisar el ROC del stock en la continuidad operativa.
Se presentan tres aspectos principales: la prevención de tiempos inactivos, también llamado downtime. Señala que la falta de un repuesto básico puede paralizar toda una torre de perforación. Eso nos muestra que la disponibilidad del stock tiene relación directa con la continuidad de las operaciones, porque la ausencia de un repuesto necesario puede generar una interrupción. Por eso, en este punto, el stop cumple una función preventiva frente a las posibilidades de tiempo de inactividad. El segundo punto es la administración en sitio. Aquí se habla de mantener una coordinación continua entre los almacenes de base y los puntos de suministro en la localización, que se identifican como el well sites. Esto significa que debe existir coordinación entre estos lugares para manejar el suministro de los recursos que se necesitan en la operación. El tercer punto es mantener un enlace permanente entre el área de compras y logística y el equipo de ingenieros y técnicos en campo, que significa que debe existir una comunicación continua entre quienes gestionan las compras y la logística y quienes se encuentran realizando las actividades en campo. De esta manera, el área de compras y logística mantiene una conexión entre las necesidades que se presentan directamente en el campo. Entre esta diapositiva vamos a revisar las ventajas de mantener stock en campo. Primera ventaja es la respuesta inmediata. Eso significa tener la capacidad de reaccionar ante una falla que no estaba prevista o cuando es necesario realizar un mantenimiento correctivo. Al contar con stock en campo, los recursos necesarios pueden estar disponibles para atender este tipo de situaciones. En la imagen podemos observar a dos personas realizando una actividad relacionada con un equipo de suministro de combustible. La imagen representa una situación en la que se necesita contar con los recursos y equipos disponibles para poder realizar actividades de manera oportuna. También se menciona la exploración, específicamente los equipos sísmicos y los instrumentos geológicos. La segunda ventaja es la protección ante contingencias. Aquí se considera que pueden existir situaciones que dificulten el traslado de los recursos, como retrasos en el transporte, condiciones de mal clima o bloqueo de las vías de acceso. Mantener el stock en campo permite tener una cobertura frente a estas situaciones, porque algunos recursos ya se encuentran disponibles en el lugar donde se realizan las operaciones. También se mencionan diferentes elementos relacionados con los vehículos y las actividades de campo, como la perforación, las tuberías, las brocas y los lodos de perforación. La tercera ventaja corresponde al aseguramiento de los long lead items, que es la disponibilidad asegurada de equipos con tiempos de importación de varios meses. Entre los ejemplos que se presentan están las bombas y las válvulas especiales. Dentro de la producción se menciona bombas, válvulas y compresores, además del transporte. Estos son algunos de los elementos que se consideran entre los recursos necesarios para las actividades señaladas. La cuarta ventaja está relacionada con los repuestos para heleoductos. En este caso, los equipos de monitoreo y los sistemas de control. Estos elementos forman parte de los recursos que pueden mantener disponibles para atender las necesidades relacionadas con los heleoductos. Se presentan las ventajas y riesgos del stop en exceso de stop. Aquí se identifican tres aspectos principales: capital inmovilizado, que significa que existe un presupuesto que está destinado a repuestos o insumos que no van a utilizarse en el corto plazo. Por lo tanto, ese dinero permanece invertido en materiales que están almacenados y que todavía no están siendo utilizados. El segundo punto corresponde a los costos de almacenamiento. Mantener una cantidad elevada del stock genera gastos relacionados con la infraestructura necesaria para almacenarlo, la seguridad y también la preservación de los materiales. La diapositiva señala especialmente que esto puede ser importante en ambientes agresivos, donde se requiere preservar adecuadamente los recursos almacenados. El tercer riesgo es la obsolescencia y el deterioro. Cuando determinados materiales permanecen almacenados durante mucho tiempo, pueden perder sus condiciones adecuadas. Por ejemplo, la pérdida de material por corrosión o su caducidad, también producidos químicos y polímeros. Consecuencias de la falta de stock.
Cuando hablamos de una falta de stock en proyectos petroleros, no se trata simplemente de que falte una pieza o un material. Esta situación puede generar diferentes consecuencias que afectan directamente a la operación y a los costos. Una de las principales consecuencias es el paro de campo o los pozos diferidos. Si no se dispone a tiempo de un repuesto o de un equipo necesario, una operación puede detenerse y como resultado se dejan de producir determinados barriles de petróleo. Esto representa una pérdida económica porque mientras el pozo permanece detenido, no se obtiene la producción esperada. También tenemos los costos por ineficiencia. Por ejemplo, puede haber personal de campo o empresas de servicios que ya fueran contratados y que reciben una tarifa diaria. Si la operación no puede continuar porque falta un elemento necesario, estas personas permanecen sin poder realizar su trabajo, pero los costos pueden seguir generándose. Otro aspecto importante son los fletes de emergencia. Cuando se necesita conseguir rápidamente una pieza o material que no está disponible, puede ser necesario recurrir a una logística más costosa, como envíos urgentes o incluso transporte aéreo. Este puede aumentar considerablemente el presupuesto destinado a la operación. Por eso en la industria petrolera es importante mantener un control adecuado del inventario y contar con los materiales críticos disponibles. Una sola pieza faltante puede ser suficiente para detener completamente una operación, generando pérdidas de producción, costos adicionales y retrasos. Después de analizar las consecuencias que puede generar una falta de stock, es importante hablar de qué podemos hacer para evitar que estos problemas ocurran. Una de las primeras recomendaciones es implementar sistemas digitales de inventario, porque esto permite llevar un mejor control de los materiales disponibles y saber cuándo es necesario realizar un nuevo pedido. También es importante mantener un stock de seguridad, especialmente de aquellos materiales o repuestos que son críticos para la operación. De esta manera, si ocurre una emergencia o existe un retraso en la entrega, se puede contar con una reserva y evitar que las operaciones se detengan. Otra recomendación es planificar las compras con anticipación. En la industria petrolera no siempre se puede esperar hasta que un material se determine para recién solicitarlo, porque algunos equipos o repuestos pueden tardar en llegar. También se debe evaluar constantemente a los proveedores, verificando aspectos como el tiempo de entrega, la calidad de los productos y el cumplimiento de los pedidos. Esto ayudaría a trabajar con proveedores que sean confiables. Además, es necesario establecer indicadores logísticos, porque estos permiten medir si el manejo del inventario y las entregas están funcionando correctamente y detectar qué aspectos necesitan mejorar. Otro punto importante es capacitar al personal de almacén, ya que ellos son los encargados de recibir, almacenar y controlar los materiales. Si tienen una buena capacitación, se pueden reducir errores y pérdidas de inventario. También se recomienda realizar auditorías periódicas de inventario para comprobar que las cantidades registradas coincidan realmente con los materiales que se encuentran almacenados. Por otro lado, utilizar métodos de pronóstico de demanda permite anticipar qué materiales podrían necesitarse en el futuro y evitar tanto la falta como el exceso de stock. Finalmente, es fundamental que exista una coordinación estrecha entre logística y operación, porque el personal de logística debe conocer las necesidades reales del campo. De esta manera, los materiales pueden estar disponibles en el momento y lugar en que realmente se necesitan. Continuando con las recomendaciones, también es importante mejorar la forma en que se transportan y se distribuyen los materiales, especialmente porque muchas operaciones petroleras se encuentran en zonas de difícil acceso. Una de las alternativas es utilizar un transporte multimodal, que quiere decir combinar diferentes medios de transporte como el terrestre, fluvial y el aéreo, dependiendo de las condiciones y de la ubicación donde se necesite llevar el material. Por ejemplo, en una zona donde no existe un acceso adecuado por carretera, se podría utilizar el transporte fluvial, o si se trata de una situación urgente, recurrir al transporte aéreo. También es recomendable establecer contratos marco con acuerdos de nivel de servicio exigentes, conocidos como SLAs. Esto permite trabajar con proveedores previamente homologados y establecer tiempos de entrega que deben cumplirse. Así se puede tener mayor seguridad de que los materiales llegarán al campo cuando realmente se los necesita. Por último, están las bodegas estratégicas avanzadas. La idea es tener puntos de almacenamiento intermedios ubicados cerca de las zonas donde existe mayor cantidad de pozos.
Esto permite reducir los tiempos de traslado y responder con mayor rapidez cuando se necesita un repuesto o algún material. En conjunto, estas medidas permiten que la cadena de suministro sea más rápida y eficiente, algo fundamental en la industria donde un retraso en la llegada de un material puede terminar afectando directamente la producción. Para finalizar, podemos concluir que la gestión de abastecimiento dentro de la industria petrolera va mucho más allá de simplemente comprar y almacenar materiales. Es un proceso estratégico porque una buena planificación puede influir directamente en los costos, en la producción y en la rentabilidad de un proyecto. También es importante encontrar un equilibrio adecuado en el manejo del stock. Si tenemos muy poco inventario, podemos quedarnos sin materiales necesarios y detener la producción. Pero si tenemos demasiado, también se generan costos innecesarios por el almacenamiento de recursos que no están siendo utilizados. Por eso, una gestión logística adecuada debe buscar tener los materiales necesarios en la cantidad necesaria y en el momento en que realmente se necesita. Finalmente, integrar la logística con la tecnología y con las operaciones permite mejorar la planificación, reducir los tiempos en los que la producción permanece detenida y responder de una manera más rápida ante cualquier necesidad. En conclusión, una logística bien organizada no solamente ayuda a evitar problemas de abastecimiento, sino que también contribuye directamente a que las operaciones petroleras sean más eficientes y puedan cumplir sus objetivos de producción. Con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias por su atención.